En este vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de rentabilidad económica y financiera. Concretamente, el ejercicio de la prueba PBAU de Andalucía de 2020, el modelo prueba D. En él nos dice: los datos económicos en euros de la empresa KMA correspondientes al pasado ejercicio son los siguientes. Nos dan los ingresos, los gastos de explotación, los intereses, el impuesto de sobrebeneficio en tipo impositivo, en porcentaje, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el activo no corriente, y nos pide el fondo de maniobra, la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y explique el significado de los resultados obtenidos. Bueno, pues vamos a comenzar calculando el fondo de maniobra. El fondo de maniobra se define como el activo corriente menos el pasivo corriente. Tenemos todos los datos. Tenemos el activo corriente, que es 150.000 euros, y el pasivo corriente, que es 120.000 euros. Por lo que el fondo de maniobra nos queda 150.000 euros menos 120.000 euros, que nos queda 30.000 euros, y para interpretarlo como es positivo, podemos decir que la empresa no va a tener problemas de liquidez y solvencia a corto plazo, que es una situación financiera normal y que una parte del activo corriente se está financiando con capitales permanentes, la parte del activo corriente que tiene permanencia en la empresa. Vamos a escribirlo. Como hemos comentado, la empresa no tiene problemas de liquidez y solvencia a corto plazo, es una situación financiera normal y una parte del activo corriente se financia con capitales permanentes. Pasamos al apartado B. En el apartado B, o por lo menos lo segundo que nos piden, es la rentabilidad económica. La rentabilidad económica se define como el beneficio antes de intereses e impuestos o el beneficio de explotación entre el activo total por 100. Veamos los datos que nos dan y veamos cómo calcularlo. El beneficio de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos se va a calcular como los ingresos menos los gastos de explotación. Y el activo total se va a calcular como la suma del activo corriente más el activo no corriente. Por lo tanto, tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos era 135.000 menos 60.000 y que el activo total es 150.000 del activo corriente más 200.000 del no corriente. Y esto nos da 21,43%. ¿Qué significa este 21,43%? Significa que por cada 100 euros invertidos en la empresa, es decir, de activo, se está obteniendo un beneficio de explotación, es decir, un beneficio de las actividades de la empresa de 21,43 euros. Lo escribimos. Como hemos comentado, por cada 100 euros invertidos se obtiene un beneficio de explotación de 21,43 euros. Y continuamos con la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera se calcula como el beneficio neto entre los recursos propios, los fondos propios o también el patrimonio neto por 100. Por lo tanto, tenemos que calcular por un lado el beneficio neto, tenemos que calcular por otro lado el patrimonio neto y después haremos la división. El beneficio neto, para calcularlo, vamos a partir del beneficio antes de intereses e impuestos y vamos a ir bajando hasta el beneficio neto. El beneficio antes de intereses e impuestos teníamos que era 75.000 euros, que eran los ingresos, que eran 135.000, menos los gastos de explotación, que eran 60.000. Los intereses nos los da el problema y son 3.000 euros, por lo que el beneficio antes de impuestos son 75.000 menos 3.000, 72.000 euros. Y los impuestos nos dice el problema que es el 20% sobre el beneficio antes de impuestos, es decir, de 72.000. Y eso nos da 14.400. Por lo que el beneficio neto son los 72.000 menos 14.400 de los impuestos, que nos da 57.600. Por lo que tenemos el numerador de la rentabilidad financiera, que son 57.700. Para calcular el denominador, lo que tenemos que ir a los datos y vemos que tenemos por un lado el pasivo, que es la suma del pasivo corriente y del pasivo no corriente, que es 200.000, y por otro lado tenemos el activo, que es la suma del activo corriente y el activo no corriente, que es 350.000. Por lo tanto, tenemos que el patrimonio neto se calcula como la diferencia entre el activo 350.000 menos el pasivo, que es 200.000, y nos da 150.000 euros.
por lo que ponemos el denominador 150.000 euros y nos queda por 100 que la rentabilidad financiera es 38,4%. ¿Qué significa este 38,4%? Significa que por cada 100 euros aportados por la empresa de recursos propios se obtiene un beneficio final, ya sin intereses ni impuestos, de 38,4 euros. Lo escribimos. Es decir, que por cada 100 euros aportados por la empresa se obtiene un beneficio final de 38,4 euros. Y con esto se ha acabado el problema.